Juan Pablo, buenas noches. Lucy Pisni te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos una vez más. Bueno, la verdad que los números en la Argentina son cada vez más preocupantes, ¿no? Bueno, sí, sin dudas. Digamos que este dato de la canasta básica y la canasta básica alimentaria está bastante de acuerdo con lo que es la inflación general en Argentina, ¿sí? Nosotros tenemos una inflación de alrededor de un 50% anual, ¿sí? Un poquito más quizás en estos momentos, y la canasta básica y la canasta básica alimentaria también se mueven en esa misma dirección de cerca del 50%. Esto nos da la pauta de que todas las cosas que se intentaron hacer como para frenar un poco los aumentos en lo que tiene que ver con los consumos más básicos, con los alimentos, digamos, no han dado resultados, sino que se comporta esta canasta, digamos, de la misma manera que se comporta la inflación en general en el país. Ujú. Claro, el tema, la gran pregunta es, estos 67.000 y monedas, eh, ¿los consideran para comer o para vivir en general? Porque, a ver, te pongo el ejemplo de Neuquén. Acá un departamento de 2 dormitorios no baja de 35.000 pesos, por ejemplo. Un kilo de asado está en 900, en 1.000 pesos en alguna otra carnicería. Un litro de leche de las más económicas, cerca de 90 pesos. Por darte algunos números, ¿no? Realmente una familia de 4 con 67.000 pesos no puede vivir de ninguna manera. Entonces, la gran pregunta es siempre, ¿en base a qué se sacan estos números? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que estos números son del Gran Buenos Aires, ¿sí? Claro. Son de el área metropolitana de Buenos Aires. Nosotros acá en la Patagonia tenemos precios más altos, te diría que en la mayoría de los consumos de las familias, tanto Exacto. en lo que es vivienda como en lo que es alimentación. Eh, Tenemos mayor consumo energético también, o sea que tendríamos que multiplicarlo por algún índice como para adaptar este valor a la Patagonia. Nosotros cuando medimos pobreza, ¿sí? Que estamos hablando de esa canasta que vos planteabas de 67.000 pesos para una familia de dos adultos y dos niños, estamos teniendo en cuenta todos los consumos necesarios para la subsistencia más básica, ¿sí? Y Bien. cuando hablamos de lo que es indigencia, ¿sí? Que estamos hablando de la canasta alimentaria, es decir, estamos hablando de lo que se necesita solamente para alimentarse. Y ese valor, como te reitero, en Gran Buenos Aires está en 29.000 pesos aproximadamente, lo que sería la canasta que incluye solamente alimentos. Es Claro. decir, si una familia no tiene un ingreso de estos 29.000 pesos, podemos decir que es una familia indigente porque no tiene el dinero suficiente para comprar la comida que va a consumir durante un mes. Claro. Bueno, mucho menos tiene para pagar un alquiler, para educarse, para vestirse. O sea, Sin igual, duda, sí, todos los indigentes, digamos, son pobres, ¿sí? Es un claro. escalón más profundo de la pobreza, ¿sí? Ujú. ¿Hay algún otro índice que abarque todo, que abarque el alquiler, que abarque medicamentos, que abarque, bueno, todo lo que una familia habitualmente necesita para vivir normalmente, sin ser rico, sin ser pobre, la clase media, que bueno, no sé si sigue existiendo, Sí. pero ¿a cuánto llevaríamos ese monto si realmente pusiéramos lo que una familia necesita? Bueno, a ver, tenemos que tener en cuenta que estadísticamente para facilitar las cosas se habla de consumos promedio, ¿sí? O sea,
no podemos tenerlo en cuenta en casos particulares. Es decir, hay familias que por alguna razón tienen su vivienda particular, aún siendo familias pobres, pero tienen su vivienda, por lo tanto no tienen un gasto de alquiler. Claro. Hay gente que vive a una distancia relativamente corta de su trabajo y puede ir en bicicleta, y hay gente que tiene que gastar un dinero más importante en transporte público, Claro. ¿sí? O mucho más, por ejemplo, si necesita un vehículo porque vive en un lugar donde no hay transporte público. Es decir que es muy difícil dar un número general, pero, a ver, esto cada familia lo sabe y cada familia lo siente, ¿sí? Cuando una familia empieza a postergar consumos, postergar la compra de las cosas, qué sé yo, la ropa para sus hijos, el calzado, estirarlo un poco más en su uso, los consumos habituales los empieza, digamos, del supermercado, los empieza a disminuir o empieza a comprar de otra manera. Bueno, todos estos parámetros cada familia más o menos los tiene, y te diría que la sensación que tiene cada familia en su hogar con sus ingresos es más poderoso que el número que es más bien macro, que es un promedio, que es para hacer algo comparable en el tiempo, pero que obviamente no se adapta a la realidad de las familias por esta diversidad de necesidades que te planteaba. Claro, es exactamente lo que siento. Digo, estos números son tan ficticios que en realidad, ¿para qué sirven, no? Quizás al gobierno les sirva para, bueno, decidir sobre algunas cuestiones, pero teniendo estos números macros, como vos decís, no podemos seguir teniendo, por ejemplo, la jubilación que se tiene, mínima, o el salario mínimo vital y móvil. ¿Qué espera o qué debería hacer el gobierno para modificar esas cifras y elevarlas al menos a los mismos números que dan como indispensables para vivir? Bien, mira, a mí lo que me parece, y esto es una opinión personal, acerca de la manera de gobernar que tiene este gobierno, es que no es muy apego a los números, a las estadísticas, digamos que están, digamos, más motivados por una cuestión que tiene que ver con lo electoral, que tiene que ver con cuestiones que se miden en términos de imagen o en términos políticos, más que en estas cuestiones que son de fondo, ¿sí? Pero si nos vamos a un ideal, sí, digamos, este es un número, el de la canasta básica, que aunque no represente a ninguna familia en particular, es muy importante para conocer, por ejemplo, cuál es el nivel de salarios que tiene un país, digamos, y cuánto pueden comprar esas familias con ese salario. Claro, el desfasaje que hay. El desfasaje, por ejemplo, a ver, pensemos que de estos 67.000 pesos que una familia gasta, podríamos decir que hay más o menos unos entre 10, 12 o 14.000 pesos que son IVA, ¿sí? Claro. Y si tenemos que poner otros impuestos, hay muchos más. Por lo tanto, digamos, ¿qué IVA o qué impuesto puede permitirse pagar una familia a la cual no le alcanza el ingreso para vivir? Claro. Entonces hay un montón de dimensiones que podemos mirar, obviamente, con estos números. Exacto. ¿Y cuántas decisiones podría tomar el gobierno a favor de las familias argentinas y que no las toma porque obviamente afecta su recaudación, ¿no? Su propia recaudación? Pero, claro, bueno, acordate que se había disminuido el IVA, sí, y se había eliminado el IVA de algunas categorías de alimentos, y después se puso nuevamente, lo cual es increíble, viendo que realmente entiendo que al gobierno por ahí no le alcanzaba la plata, pero a la gente tampoco. Entonces por ahí esas medidas que se toman no tienen muy en cuenta estos datos, como te decía. claro. Y lo bueno que sería, porque si la gente tuviera un pesito más en el bolsillo, lo gasta evidentemente, y eso también reactiva la economía. O sea, hay algunas decisiones que no se entienden mucho, ¿no? Bueno, sí, hay un montón, digamos. También hay que plantear que la situación es muy compleja en general, más pensemos que tenemos un porcentaje de pobres altísimo, que ha subido mucho y que
me da la impresión de que cuanto más tiempo se tarde en tomar medidas profundas, de esas que no son simpáticas políticamente, más costosa va a ser la salida. Claro. Esto es realmente preocupante. A ver, para hacer cuentas rápidas, yo te decía, de estos 67.000 pesos que cuesta una canasta, te decía que hay alrededor de 12.000 pesos de IVA. De ese sueldo de 70.000 pesos, supongamos que cobra el jefe de ese hogar, pensemos que hay unos 40 o 50.000 que son una carga impositiva que paga el empresario, ¿sí? Y que no le llegan al empleado. Me parece que hay mucho para trabajar, ¿sí? Para achicar esas brechas, ¿sí? Para que el trabajo sea mejor remunerado y para que los bienes tengan un precio que no tenga tanto componente impositivo, porque estamos atacando a la gente que en en peores condiciones está para pagar los impuestos. Lo más increíble, Juan Pablo, para ir cerrando, es que todos los economistas dicen lo que vos decís, muchos entendemos que debería ser así, pero no se ve jamás que el gobierno tome este o cualquier otro, no hablo solo del presente, tome una decisión en ese sentido. Sí, los carriles de la política y la economía, lamentablemente, en este país están muy separados, ¿sí? Hay lugares donde están bastante de la mano, y quizás en el pasado también en nuestro país estaban bastante de la mano, pero ahora se han separado mucho, ¿sí? Y las conveniencias políticas muchas veces son diferentes de las económicas, y bueno, no es casualidad entonces que tengamos los datos que estamos teniendo. Bueno, tendremos que seguir ajustándonos hasta que alguna vez la cosa mejore, Juan. Sí, por ahora no se ve algo muy cercano, digamos, que sea una tendencia como para cambiar lo que se viene dando. Vamos a estar atentos. Así es, vamos a estar atentos, vamos a seguir comunicándonos. Te agradecemos muchísimo por ahora haber mantenido con nosotros esta charla. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.